llegamos a un momento muy especial en Revolution 4.0. Nuestra programación presenta Cybersecurity Talks, panel sobre transformación digital y ciberseguridad en Latinoamérica. Este encuentro hablará sobre los temas más relevantes que se están generando en esta nueva era. Un espacio creado para las compañías dentro del ecosistema, en donde los participantes cuestionarán, analizarán y responderán a los retos que surgen cada día para así preparar mejores estrategias. Presento ahora a nuestro grupo de panelistas de primer nivel. Alexander Parra, jefe de Servicios de Seguridad de Información y de Tecnología del Grupo Éxito de Colombia, muy bienvenido. Eric Rincón, presidente Colombia FinTech, también bienvenido a nuestro evento. Leonel Corrado, Chief Information Security Officer PepsiCo Guatemala, y José Luis Loaiza, Chief Information Security Officer Claro Ecuador. El mediador de Cybersecurity Talks será Andrés Galindo, nuestro Chief Business Development Officer de DigiWell. Excelente panel a todos. Buenos días, ¿cómo están? Y muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, estoy muy contento porque tenemos grandes razones para estarlo. Lo primero, un panel de lujo. Segundo, un tema sumamente interesante. Y tercero, la combinación de lo que hace buena gente con temas disruptivos. Entonces, bueno, pues tenemos un panel de lujo con un tema de lujo y de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Creo que vamos a compartir sobre una discusión que es sumamente relevante en este momento para el planeta, para Latinoamérica y para lo que tiene que ver con la evolución de la ciberseguridad. En primer lugar, pues nos acompaña Eric Rincón, el presidente de Colombia FinTech. De verdad que allí están haciendo cosas disruptivas, muy interesante porque de hecho su nacimiento es desde más los temas digitales y creo que pues va a aportar un montón. Por el otro lado, desde Ecuador, en este panel regional, nos acompaña José Luis Loaiza, que ha tenido una gran experiencia en todo lo que tiene que ver especialmente con empresas de telecomunicaciones. Alexander Parra, desde uno de los retail más grandes, por no decir que el más grande de toda la zona andina, el Grupo Éxito, que tiene detrás uno de estos, digamos, empresas que se ha sostenido y que ha sostenido a la región en su importancia y su relevancia, que es, digamos, que la alimentación. Leonel Corrado, un profesional de Guatemala que trabaja en CBC y que tiene ese rol regional del tema de ciberseguridad en una de las marcas más reconocidas pues en América Latina, que es Pepsi. Y yo, que tengo el honor de moderar a tanto talento, a tanto conocimiento y probablemente a personas que nos van a compartir cosas pues muy interesantes. Entonces, de verdad que nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Gracias, Andrés. Es un gusto. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias a Igor. Es un placer. Perfecto. Y qué mejor que arrancar comprendiendo lo disruptivo que estamos viviendo. Por un lado, según McKinsey, cuando hablamos de ese chiste de quién logró masificar o darle ese cumplimiento a otro nivel al plan de tecnología, no fue el presidente, no fueron los responsables de tecnología, fue el COVID-19. El COVID-19 logró una masificación, a excepción de nichos muy particulares, de crecer, y creo que aquí tenemos cifras muy interesantes sobre lo que es esa adopción y cuántos años se aceleró. Por ejemplo, en esta encuesta que salió en octubre de este año, hace un mes, estamos hablando que se aceleró 3 años el mundo en términos tecnológicos. Y este salto es un salto realmente muy relevante debido, digamos, evidentemente a lo que significó la pandemia y lo que seguimos viviendo, porque esta nueva normalidad está dando giros
y a pesar de esa luz de un poco de la vacuna, creo que hay cosas que no van a volver a ser igual. Y eso es uno de los temas más relevantes porque uno de los riesgos que, digamos, se perciben más relevantes para las empresas es precisamente el tema de los ciberataques y el fraude. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, se habla que este es el tercer riesgo más grande para el mundo y está al lado de temas muy, muy interesantes. La recesión global económica y, por ejemplo, la quiebra o la consolidación del mercado por las afectaciones económicas del COVID. Entonces, que el tercer tema más relevante para las empresas en el mundo sea este, no es algo menor. Y estos son algunos simplemente meros ejemplos de cientos de cosas que podemos charlar. Por un lado, teníamos una nota la semana pasada en donde se dice que Zoom puede llegar a ser multado por el orden o hasta 40.000 millones de dólares si no corrigen las problemáticas de ciberseguridad que tienen. Yo creo que cosas como esas, solo las advertencias, en este caso de las autoridades regulatorias de Estados Unidos, hacen que los planes de ciberseguridad se ejecuten a lo máximo. Y este es un gran ejemplo porque uno puede ser un gran caso de transformación digital o tal vez se quiere lograr gran transformación digital en diferentes entidades, pero si no se acompaña de un pilar como es la ciberseguridad, pues pueden pasar, digamos que problemáticas de estas, o con dolor. Dice Gartner que esperamos que hayan empresas, cada 11 segundos una empresa que está siendo atacada de manera exitosa, que es víctima de los temas de ransomware. Y para no ir muy lejos, en los pasados 90 días, más de 22 compañías grandes, de las más importantes de América Latina, digamos que tuvieron estas problemáticas. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre este reto tan inmenso y todo lo que está pasando. Entonces, debido a este tema, yo les quiero tocar esta primera pregunta y es, ¿qué tan relevante es la amenaza de ciberseguridad para lograr una adecuada transformación digital y en especial en lo que ustedes están viviendo, en su industria, en su gremio, etcétera? Entonces, quisiera arrancar, vamos a ir de izquierda a derecha como yo los veo en la pantalla, con Eric. Me parece muy interesante porque a diferencia de pronto de los otros colegas, pues digamos se nace en tecnología, de hecho son prácticamente empresas más bien jóvenes y además tienden a utilizar mucha tecnología de, digamos, precisamente la revolución 4.0. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar? Muchas gracias, Andrés, y nuevamente un agradecimiento muy especial a ti, a los panelistas y también, por supuesto, a Digiworld por la invitación para participar en este importante escenario de discusión. Yo lo veo de la siguiente forma. Sin duda alguna, una de las principales circunstancias o características que es propia de la tecnología financiera es que es libre de todos los sistemas heredados desde el punto de vista tecnológico. Eso significa que normalmente los desarrollos tecnológicos sobre los que se sustenta FinTech están hechos a la medida, tienen gran conveniencia, están muy orientados obviamente a facilitar la experiencia del usuario a través de un consumo inteligente de datos, mientras que muchos de los sistemas, por ejemplo, vinculados a la operación financiera, al back office de lo que es la industria financiera convencional, están más acostumbrados a la administración de documentos y tienen precisamente como una de sus características el tener sistemas legados muy fuertes, pues teniendo en cuenta pues el tiempo que ha tenido de permanencia la industria bancaria en nuestra sociedad. Entonces, FinTech nace con la tecnología. Yo siempre he dicho que el FinTech, a veces la gente lo asocia más al fin que al tech, pero lo interesante del FinTech es precisamente el tech, la tecnología misma, pero la tecnología deriva algunos riesgos propios que son de la información electrónica, riesgos a los que no se escapa la industria FinTech, riesgos como pueden llegar a ser la suplantación de identidad, la alteración de la información electrónica, la ausencia de disponibilidad, la ausencia de confidencialidad.
Y uno de los retos permanentes que tiene la industria es mitigar de manera eficiente esos riesgos, mitigándolos, obviamente haciendo desde análisis de gestión de seguridad de información, de la probabilidad versus el impacto, define cuál puede ser la medida tecnológica a utilizar. Y eso ha hecho que, por ejemplo, el fintech, es un fintech completamente electrónico, remoto, deba ser también seguro en temas tan claves como el onboarding. Identificar al cliente de manera completamente electrónica y remota es uno de los grandes desafíos que tiene la industria. Y ustedes ven cómo, por ejemplo, todo un segmento del fintech viene trabajando en eso. Ese es el RegTech. El RegTech es básicamente ese segmento propio de la industria fintech que permite desarrollar tecnología para el compliance, para el cumplimiento normativo regulatorio, y hay soluciones de KYC, conocimiento del cliente, e incluso soluciones de sarlafe electrónico, entre muchas otras. Entonces, yo creo que fintech viene trabajando mucho en los riesgos vinculados a su operación, y teniendo en cuenta que está libre de sistemas heredados o legados, permite que, por ejemplo, en fintech se pueda hablar claramente de un privacy by design, una privacidad por diseño que sea, digámoslo así, desarrollada desde el momento mismo de construcción de la solución de tecnología sobre la cual se sustenta el servicio o producto financiero. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene esta industria. Súper interesante. Y que esté en esa parte nativa, es lo que llamó mucho la atención, como tú dices, más tech incluso que el fin, qué interesante. Pasando un poquito a otro sector, digamos un poco diferente, un poco de más tiempo, más tradicional, pero que cada vez uno lo ve con cosas diferentes. Uno ve a retail como esos gigantes que tienen todo un reto de ir rápido, a pesar de lo grande, pero ir rápido. Entonces, ¿cómo ves este tema, Alexander? Bueno, Andrés, mil gracias y encantado de estar aquí con los panelistas, colegas, todos llenos de una cantidad de experiencias bonitas para contarnos en este mundo de la ciberseguridad. Andrés, el reto nos cambió el paradigma totalmente. Nosotros veníamos pensando en cómo crecer en el e-commerce, cómo era el reto de cómo hacemos para seguir creciendo, y ahora el reto se nos convirtió ¿y cómo atendemos ahora la demanda? Definitivamente esto fue un cambio total y en muy corto tiempo, donde la aceleración del e-commerce nos puso definitivamente en otro escenario totalmente distinto. Hoy tuvimos que salir efectivamente a enfrentar las alianzas estratégicas que nos daban esas fortalezas para responder a la demanda, y nos tocó salir a encontrar otras experiencias del cliente. Cómo hacer que ese cliente se sienta tan cómodo en ese e-commerce como se sentía cuando iba a los almacenes presenciales. Entonces, ahí hay una cantidad digamos, de aspectos de la ciberseguridad que empezaron a retarnos a todos. Básicamente, ¿cómo hacemos esa seguridad entre esos servicios y esas alianzas estratégicas? Fundamental. El tema del pago en línea es un tema fundamental para nosotros y ahí tenemos que ser muy fuertes. Así como se creció, digamos, la demanda del e-commerce, pues creció también las amenazas, y ahí tuvimos que hacer unos esfuerzos gigantes también en entender qué estaba pasando en el fenómeno y cómo le dábamos protección a esas marcas en el mundo externo, cómo hacer para que esa información adicional que se crea a través de la experiencia del cliente esté protegida y generar ese ambiente de confianza que el cliente necesita. Hoy lo que estamos haciendo es construyendo un ambiente de confianza que le dé la percepción al cliente, al comprador, de que está comprando en un lugar seguro, así igual como cuando iba al espacio físico. Y esos son los retos que tenemos hoy, tener ese ambiente de tranquilidad que el cliente necesita en nuestros canales digitales. Ok, muchas gracias. Hay otros que también son muy grandes y pues son estas empresas de telecomunicaciones, pero tienen ese tech muy fuerte. ¿Cómo sintieron este momento, José Luis? Y bajo tu experiencia, ¿cómo has visto este tema en este sector tan interesante? Sí, buenos días con todos. Antes de nada, agradeciendo la invitación de Andrés a este panel, y también muy contento de participar y compartir ideas con
los panelistas que sin duda pues, son de gran experiencia. Efectivamente, como todos han comentado, el COVID-19 aceleró la transformación digital en todas las empresas por las consecuencias que derivan de él. Estas han afectado no solamente la parte económica, sino también el comportamiento social. Este comportamiento social es el que motiva a las empresas a buscar nuevas modalidades de acercamiento con el cliente y de experiencia digital con el cliente, haciendo uso de estas tecnologías que nos ofrece la transformación digital. El uso de tecnologías, como todos sabemos, genera dependencia tecnológica. Y toda tecnología conlleva vulnerabilidades que, sumadas al hecho de estar conectados al Internet, cualquier cibernauta es una potencial amenaza que puede afectar cualquier negocio. De ahí nace el hecho que siempre se comenta o se dice que todo aquello que el negocio haya habilitado digitalmente es susceptible de ataque y puede verse interrumpido en sus operaciones, en su cadena de suministro, en su distribución, etc. Y va mucho más allá. La información del negocio, el valor diferencial, la información confidencial y privada de clientes se pueden ver amenazadas con consecuencias tanto en el debilitamiento de la imagen de la empresa, reducción de clientes, incumplimiento de normativas e inclusive multas y penalidades acorde a regulaciones y legislaciones vigentes. Relevante la parte de seguridad en la transformación digital, la respuesta efectivamente todos coincidimos en que es afirmativa. Al mismo tiempo que trae beneficios, trae amenazas. ¿Cómo se puede evidenciar si efectivamente una empresa le está dando la relevancia del caso? Esto se ve pues validando o verificando si es que la empresa está diseñando y habilitando estrategias de ciberseguridad con la misma prioridad con la que el negocio habilitó la transformación digital. Lo más importante es de que se lo haga desde las primeras etapas en que inician estos proyectos o procesos de transformación. En el caso de la industria telco, esta industria es fuertemente tecnológica y de altísima transaccionalidad, en donde la parte de ciberseguridad está dentro de las primeras prioridades. Como se conoce, pues el tema de transformación digital nació con lo que IDC llamó la tercera plataforma, compuesta con tecnología móvil, redes sociales, servicios cloud, big data, analítica, IoT, y estos efectivamente son los componentes que se abordan en las industrias telco. Primero como un tema de consumo interno y luego como un servicio para los clientes tanto masivos como corporativos. Existen otras tecnologías que también son habilitadores de transformación como inteligencia artificial, machine learning, blockchain, chatbots, entre otros que empiezan a ser explotados en las distintas empresas acordes como se llama al modelo de negocio que manejan. Esta disrupción de nuevas tecnologías ha obligado al replanteamiento de estrategias de negocio y de ciberseguridad. Y esta, en el caso de telco, pues no es de excepción. Esto desemboca en el uso de tecnologías que están integradas en los procesos internos, alianzas con terceros para nuevos servicios. Es importante reconocer que obviamente cuando se trata de, o se trabaja con temas de ciberseguridad, difícilmente puedes abordar todos los temas con estructuras locales. Así que te ves en la necesidad de siempre interactuar con terceros. El abordaje en cuanto a la estrategia y en cuanto a cómo llevar adelante el mecanismo de ciberseguridad se concentran en estos 4 pilares. El primero, en relación con la parte de gobernabilidad de seguridad y ese cambio cultural que es necesario para lograr esa transversalidad de seguridad a lo largo y ancho del negocio. La gestión de riesgos para favorecer justamente esa identificación y prevención. La gestión operativa a través de los frameworks de seguridad. Y finalmente la gestión y respuesta a incidentes de seguridad. La empresa se dice entonces que debe adoptar mecanismos de resiliencia operacional y lo logrará en la medida en que exista un importante componente de ciberseguridad embebido en sus procesos operativos y tecnológicos. Muy completo, una visión, digamos, de cómo hacer la tarea. También asumo que un incremento de actividad al haber mucho más personas conectadas y que también creo que una de las industrias, creo que así como vamos, estamos sin querer cogiendo las industrias más importantes que tiene el mundo para pasar la pandemia. Interconectarse, conectarse que creció, la alimentación pues evidentemente es súper relevante. Y los temas pues de transacciones, de compras online, de toda esta industria financiera que tuvo un tema. Y precisamente vamos a cerrar esta primera pregunta
con alguien que también tiene claro, digamos, estos componentes de una industria también fundamental, que es Lionel Corrado. Entonces, quisiera que nos puedas dar esa visión desde industria, en este caso industria de alimentos. ¿Cómo ves este tema? Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias a Dewar. Es un verdadero placer estar con todos ustedes, compartir con este panel de expertos. Bueno, la transformación digital hoy por hoy nosotros lo vemos como una estrategia de seguridad que va de alguna manera a enfocar los resultados del negocio. ¿Sí? Hoy en día las organizaciones que no adopten tecnologías que tengan que ver con todo el tema de ciberseguridad, creo que no pasarán 10 años en que sean unas empresas que no sean competitivas en el mercado. Nosotros somos una compañía de manufactura, tenemos muchas plantas de producción, tenemos alrededor de 25 plantas de producción en más de 14 países. Nuestros productos los tenemos en 30 países. Tenemos una planta en México que es bastante grande. Por tal razón, nuestro reto de ciberseguridad en temas de manufactura era bien grande. Cuando iniciamos en este año, cuando inició el COVID especialmente, nosotros teníamos un roadmap de alrededor de 5 años adelante para poder implementar todo el tema de transformación digital, ¿sí? Gracias al COVID tuvimos que acelerar esos procesos, ¿sí? ¿Por qué lo hicimos? Porque necesitábamos de forma obligatoria, ¿sí?, seguir con los resultados, ¿sí?, poder tener mejores decisiones, poder tener, saber cuánto estábamos reportando al fisco, hacerlo de forma automática, poder tomar decisiones, tener proyecciones, ¿sí? Bueno, bajo ese contexto, nosotros la transformación digital la vemos como la unión de tecnologías operativas con las tecnologías, con las tecnologías de información. Si nosotros partimos de esa definición, vamos a entender que tenemos que unir las dos grandes áreas corporativas. Esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y que en el campo de la ciberseguridad no dejemos a un lado todas estas soluciones que de alguna manera nos van a tener que adoptar si nosotros no las adoptamos a ellas, ¿sí? Bueno, la transformación digital nosotros la implementamos en nuestras plantas de producción, específicamente en nuestras líneas de producción, y eso nos ha ayudado a muchísimos resultados, y dentro de esos tenemos el manejo eficiente del CO2, ¿sí?, el manejo eficiente del agua, el manejo eficiente de costos y especialmente la parte de la toma de decisiones, ¿sí? Ahora ya no necesitamos esperar la unificación de un Excel por cada planta de producción para poder tener una consolidación de resultados. Ahora lo vemos desde un resumen, y ese resumen nos da proyección de cajas que debemos de producir el siguiente día, diagnóstico de ventas, y por qué no decirlo, nos da un tema de mejor calidad de vida para nuestros empleados, porque los procesos se han automatizado y nos dan mejores resultados. Hay que tomar en cuenta que este tipo de tecnologías también tiene sus riesgos, y entre los riesgos que nosotros
identificamos es que necesitamos profesionales que estén debidamente capacitados, porque los protocolos de comunicación son diferentes y en algunos casos son protocolos bastante flexibles en el tema de ciberseguridad. Por tal razón, creemos que es importante que las organizaciones también tomen en cuenta esa parte para poder hacer una transformación digital lo más correcto posible. Perfecto. No, yo creo que pues también muy claro, es muy interesante cómo el core, el físico, en este caso, literalmente se esté conectando probablemente con sistemas IoT, con otro tipo de tecnologías que abren, digamos, muchas funcionalidades, pero también algunos riesgos, como tú lo estuviste contando. Entonces, yo creo que hay muchas conclusiones de lo que se tocan, pero claramente tanto la amenaza como, digamos, los sectores que estuvimos tocando prácticamente largo y ancho son, digamos, sí es fundamental, y más de que sea, digamos, simplemente fundamental, es una base para que esto se pueda dar bien, porque de lo contrario puede tener pues muchas implicaciones en términos de las explotaciones de la amenaza. Por el otro lado, pues vienen una evolución de tecnologías que se pueden aplicar hacia la ciberseguridad muy disruptivas, y que ya tienen un buen tiempo en la industria. Según Gartner, podemos encontrar que la inteligencia artificial, la automatización de los procesos con robots o RPA, las plataformas conversacionales, los temas de los Kubernetes en el cloud, el tema del edge computing, y a partir de allí, digamos que varias tecnologías que están cambiando un poco la dinámica. Pensemos un poquito, por ejemplo, en la última, la computación cuántica, que, por ejemplo, en términos de encriptación, pues un computador cuántico podría, digamos que, violar cualquier protocolo de encriptación que exista en el mundo, es decir, que podría violar cualquier cosa. Entonces, estas son cosas que realmente pueden alterar un poco el juego de lo que estamos viendo. Pero entonces, cuando uno, digamos, para intentar dar ejemplos concisos, concretos y darle profundidad un poco al panel, uno toma estos tres ejemplos. Estos tres ejemplos es lo que realmente se puede hacer, por ejemplo, hoy, no es lo único, pero son algunos de los ejemplos más claros de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a ciberseguridad, cómo pues, el tema de RPA hace lo mismo y así, digamos, sucesivamente. Chain. Cuando tomamos, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, pues no solo es un tema que podría llegar a ser, sino ya lo vemos mucho, ya lo vemos en muchos de los fabricantes de tecnologías que nos llegan hablando de inteligencia artificial, que nos dicen, mire, mi SIEM es mejor porque tiene inteligencia artificial, o cuando hablamos de el tema de User Entity Behavior Analytics, o UEBA, digamos, en donde gracias a precisamente estos modelos, no todos, pero los que los tienen, pues logran grandes diferenciales. Los temas, por ejemplo, de NDR o Network Detection and Response, en donde incluso durante el evento pues vamos a tener uno de esos fabricantes con Ricardo Villadiego Lumu, que nos va a estar contando un poquito por qué había retos de la ciberseguridad que antes, bajo la tecnología disponible, era simplemente imposible de poderlo lograr. O si nos vamos al malware, pues yo creo que hemos visto una masificación de los temas de los EDRs, los Endpoint Detection and Response. Si, por ejemplo, hoy en día no tenemos un EDR, pues básicamente no estamos siendo protegidos con lo mínimo que debemos de tener. Entonces, este tema se puede llevar también a los temas de respuesta a incidentes, de temas de detección de amenazas, y es algo que es muy interesante. No quiero entrar completamente en lo técnico, pero digamos que vemos cosas muy interesantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de aprendizaje no supervisado en términos de Machine Learning, podemos encontrar que ante mucho dato, ante, digamos, tiempo real, si escogemos las tecnologías adecuadas, podemos lograr resultados nunca antes vistos, ¿sí? Y podemos encontrar, por ejemplo,
el malware que antes no veíamos en una red o en un lugar, que es varios de los ejemplos que estamos viendo. Pero también resulta que esto también es bidireccional. Resulta que parte de la, digamos, de la multiplicación de los ataques que percibimos, por ejemplo, durante el COVID, tiene que ver con que los atacantes están aplicando transformación digital a sus procesos para ataque. Y recordemos, ellos son organizados. No solo responden a gran parte de las mafias más grandes del mundo, incluso en Latinoamérica ya tenemos identificados más de 14 grupos, digamos, que son financiados por narcotráfico y que están diversificando, así como las empresas normales. Diversifícase en crimen, narcotráfico y ciberseguridad. Entonces, digamos que esto está siendo impulsado por unos presupuestos muy interesantes que están innovando y están incluso logrando, digamos, que masificar estos ataques. Por el otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, del RPA, no es tan conocido. En ciberseguridad no lo hablamos mucho. Algunas tecnologías como un SOAR puede ser que tengan algo de esto, porque al final esta tecnología sirve en particular cuando tenemos actividades repetitivas que se están haciendo entre humanos y que tal vez un robot los podría estar haciendo. Entonces, claro, imagínense en todo lo que tiene que ver con el componente de la gestión de diferentes plataformas de ciberseguridad. Yo he estado con clientes que tienen más de 100 controles de ciberseguridad. 100. Es imposible sacarle el jugo a todos esos controles si no logramos automatizarlos. Entonces, esos retos, en donde mucho tiene que ver los CyberSOC o estos centros de operaciones de ciberseguridad, pues pueden aprovechar estas ventajas para poder ir a otro nivel. Acá tenemos algunos ejemplos de algunas problemáticas que podemos solventar con el RPA, pero nuevamente, cuando nos ponemos a ver de cara hacia los atacantes, podemos encontrar que incluso ellos podrían automatizar los ataques. Sabemos de un par de casos en América Latina, sí, y que incluso están evadiendo los controles que utilizan Machine Learning gracias a este tipo de capacidades. Entonces, vemos, digamos, que aquí hay algo también muy, muy interesante. Finalmente, blockchain, que digamos ha tenido una adaptación muy grande en el mundo y que, bueno, los que son fanáticos de seguir la bolsa creo que han visto cómo después digamos, de caer, ha venido volviendo, digamos, que a recuperarse y a masificarse ante tanto, digamos, que escenario virtual. Entonces, estamos viendo que el blockchain, a través de sus, digamos, de sus cubos y el poder, digamos, que hacer que sea muy, pero muy complejo por efectos de energía, por efectos, digamos, el mismo funcionamiento de blockchain, pues que sea muy difícil, digamos, poder hackear, digamos, las transacciones. Entonces, uno percibe que esto se puede aplicar para todos los componentes tradicionales de lo que tiene que ver, incluso de reemplazar los PKIs, que por ejemplo es muy particular, unos DNS más seguros, todo lo que tenga que ver con certificado, pues obviamente un blockchain puede ser muy poderoso porque puede integrar varias partes de una manera interesante, e incluso en el sector financiero uno ha visto, por ejemplo, en Londres, cómo lo están utilizando para por ejemplo, sacar créditos más rápido y para que no sea tan costoso, digamos, ciertas tecnologías, digamos, a gran escala. Entonces, con toda esta información, un poquito, lo que yo quería, ya un poquito más condenso, porque se nos ha venido corriendo un poco el tiempo, es, de acuerdo a su visión, ¿ustedes consideran de utilidad estas herramientas de la transformación digital precisamente para aplicarlo no solo en el negocio como lo hemos visto, no solo para generar más ingresos, sino para aplicarlo en ciberseguridad? Y si lo ven así, ¿ven algún ejemplo particular que creen que podrían aplicar en su industria o en su negocio, o de pronto, quien quita, ya lo estén aplicando hoy en día en ciberseguridad? Entonces, vamos a hacerlo como al revés. Vamos a arrancar más bien con Guatemala, con Leonel, y nos vamos hacia la izquierda de como yo tengo a las personas acá en la conferencia, si les parece. Entonces, Leonel, ¿cómo lo ves? Gracias, Andrés. Bueno, pues mira, nosotros en la compañía tenemos varias iniciativas, algunas bastante avanzadas,
pero especialmente la que tenemos más avanzada es la robotización. Hace alrededor de 5 años iniciamos eso con esta parte con las áreas operativas del negocio, ¿sí? Y al día de hoy ya lo estamos implementando de cara a la ciberseguridad. Específicamente en la parte de ciberseguridad, lo que estamos haciendo es que todos aquellos procesos repetitivos los estamos robotizando. Todos aquellos procesos donde eran validación de servicios los estamos robotizando. Y algo que estamos haciendo también de cara a un hardening de todos los sistemas de seguridad, entiéndase servidores y demás. Esto nos va a ayudar a poder seguir avanzando con el tema de ciberseguridad. Y hoy en día, pues todos sabemos que el tema de contratación de nuevos colaboradores para las organizaciones es un tema no tan fácil, más aún cuando te refieres al tema de ciberseguridad. Entonces, nosotros lo estamos considerando para poder ir abarcando todo lo que podamos en temas de cumplimiento, en temas de KPIs. Y bueno, tal como mencionabas, muchas organizaciones tienen muchos KPIs, muchos controles. Pues déjame decirte que nosotros estamos llegando a un número bastante interesante también. Y concuerdo contigo justamente que no puedes llegar a tener un control de todos esos KPIs si no tienes una inteligencia de monitoreo de un equipo dedicado y especializado en ese tipo de incidentes, porque veamos, no nos engañemos, las organizaciones que no son especializadas en seguridad no van a poder tener un equipo dedicado específicamente a eso, y me refiero a un equipo de 20, 25 personas que estén monitoreando, que estén alertando, que estén analizando y que tengan esa analítica avanzada. Nosotros lo vemos muy, muy importante. Nosotros consideramos que esta es la parte en donde se une la estrategia cibernética para poder ser de alguna forma proactivos y poder tener los resultados que las compañías necesitan. De tal manera que es súper importante para nosotros el tema de la robotización. Como te mencionaba, ya tenemos varias áreas de la compañía, nos ha ayudado muchísimo, ahorro de costos, ahorro de personal. Pues un robot no te va a decir que está cansado, el robot va a trabajar todo el tiempo, día y noche, no pasa nada, ¿sí? Entre las ventajas que hemos tenido han sido el tema de menos accidentes en las plantas de producción. Y en la parte de ciberseguridad, el tema de poder cumplir con KPIs, pero una vez más, si no tenemos un monitoreo, no tenemos un servicio de SOC tercerizado, donde se estén analizando todo lo que está pasando en el entorno, no lo vamos a lograr, porque sabemos que nosotros como compañía nos estamos dedicando a hacer crecer más el negocio. No somos especializados en estar monitoreando y estar alertando. Entonces necesitamos tener ese apoyo de un tercero. Y nosotros como empresa vemos que ahí es donde se une toda la estrategia de seguridad, cuando unes la parte operativa con la parte de tecnologías puras. Así que estamos en el camino y bueno, la invitación es que se suban al barco. Claro. Pues es muy interesante el tema, por ejemplo, de RPA y que tengan esos avances. Yo creo que de lo que nosotros hemos visto en la región no es tan común, pero sí hay, digamos, algunos actores que ya lo están haciendo. Creo que, como tú lo dices, especialmente los SOC, especialmente los temas pues digamos, de inteligencia, detectar y responder en el menor tiempo posible, que es nuestro, digamos, foco y la transición que habla Gartner de ir de los MSS o Managed Security Services tradicionales hacia los MDR, Managed Detection and Response, pues evidentemente va a obligar a implementar a los que no lo han hecho todavía y nos pasó algo similar. Hace 5 años
también arrancamos con estos temas. José Luis, ¿cómo es tu caso? Y como tú mencionaste hace poco, efectivamente los atacantes están haciendo de uso de estas nuevas tecnologías con facilidades de automatización e inclusive con herramientas as a service que están disponibles en los mercados underground, ya sea a nivel de deep web, dark web, y están pues bastante organizados. En ese sentido, ya en el ámbito empresarial, ciberseguridad hace y hará uso de estas herramientas de transformación digital en la medida en que estas vayan evolucionando. Por ejemplo, las herramientas que hoy por hoy ya se están aprovechando en algunos segmentos, en algunas industrias, son las bondades que te ofrecen la parte de analítica, la parte de inteligencia artificial, trade intelligence. En algunos casos se está usando los bots, machine learning. Algunas inclusive ya abordan temas de deep learning, lo que tú comentaste hace poco también, ¿no? Aquellos, ¿cómo se llaman? Mecanismos de aprendizaje de máquina no supervisado. Si a ello le sumamos las bondades de automatización y orquestamiento, obviamente pues estaríamos ya hablando de un CyberSOC de última generación, ¿no? Donde ya se pueden presentar grandes resultados. El resto de tecnologías emergentes, como las que mencionaste de blockchain para la gestión de certificados, de identidades, también son temas que para ciertos segmentos se los estaría, como se llama, aprovechando, aunque todavía están en su etapa de desarrollo. Un ejemplo particular de aplicación en donde conviven varias tecnologías, por decir uno de los tantos casos, dentro de la empresa, por ejemplo, debemos analizar el comportamiento de un dispositivo, el comportamiento de un proceso, la comunicación, si es habitual entre procesos dentro de un mismo segmento o entre varios segmentos, buscando si hay patrones habituales o no habituales. Todo este análisis se ha convertido en una tarea permanente en donde se trabaja con grandes volúmenes de datos que ya no es tan fácil manejarlos bajo esquemas tradicionales con sistemas de bases de datos relacionales, sino que ya hay que migrar bajo estructuras de Big Data. En este tema de análisis ya se incorporan ciertos mecanismos de inteligencia artificial inicialmente básica con patrones conocidos y luego va evolucionando ya hacia patrones que sean más de carácter deep learning, en donde la máquina ya es capaz de inferir y aprender. A esto se le integra esas bondades y facilidades, como se llama, de terceros a través del trade intelligence. Este ejemplo revela que estamos frente a un nuevo paradigma en el que debemos monitorear sí o sí muchos componentes, como ya han comentado anteriormente, todos están funcionando a la vez. Y el desafío permanente es el de identificar y separar del negocio todo aquello que no corresponde a un comportamiento propio del negocio, a fin de separarlo y evitar que el mismo llegue a etapas mayores que puedan convertirse en incidentes de seguridad que afecten, entre otras cosas, a la disponibilidad del negocio como tal, ¿no? La clave entonces está en identificar los puntos de interés para el negocio, cuáles son los riesgos que se enfrenta y sobre ello, pues, insisto, es importante plantear una estrategia de ciberseguridad en la cual hay tres opciones o tres modelos de despliegue, ¿no? Una de ellas, como la que comentó el compañero, pues es justamente un modelo as a service, donde se tercerizan los servicios de ciberseguridad. Otra de ellas es el modelo on-premise, donde tú tienes ya tu propia infraestructura, tu propio equipo de trabajo, tus propios procesos, todo eso bajo un programa de seguridad claramente definida. Y otra también que es relevante es este modelo híbrido, en donde efectivamente, pues, y es el que más se está pegando hoy por hoy, parte del trabajo de ciberseguridad lo manejas dentro de la compañía y parte también lo estás tercerizando. Ya todo va a depender justamente del tamaño de la empresa, de la estrategia y sobre todo de cuál es la orientación del negocio como tal. Claro, pues yo creo que haces una descripción y me quedo con uno de los temas más relevantes y es el comportamiento. El comportamiento parece que los patrones no tienen, digamos que en sí, digamos, ese camino adecuado, pero esto le puede permitir precisamente encontrar lo que no vemos, lo que al parecer no tiene relación entre sí y de ahí a que sea tan relevante, digamos, esa intervención de lo que estás tocando. Alexander, en tu organización, ¿cómo ves este tema y cómo crees que puede aportar? Bueno, realmente, y como lo mencionabas tal vez en tu intervención, eso es como si fuéramos a enfrentar un ejército enemigo con lanzas y piedras. Yo creo que hoy tenemos que armarnos con toda esta cantidad de herramientas que existen, porque efectivamente la industria cibercriminal va
utilizando todos estos elementos. Y si no nos equipamos adecuadamente, sin radares, sin defensas, sin esa capacidad de responder y sobre todo de mejorar cada vez que pasamos un evento o un ataque o identificamos un patrón, pues el siguiente sí será un golpe duro. Entonces, creo que definitivamente esto es una necesidad. Las herramientas y la utilidad de esta transformación digital tiene que incorporarse en la ciberseguridad, si no, no vamos a ser capaces de enfrentar los retos del mundo de hoy. Hoy, por ejemplo, para nosotros, y voy a hablar particularmente de todos esos retos que tenemos, la velocidad y la oportunidad es uno de los temas fundamentales. El mercado nuestro es bastante apetitoso a raíz de este crecimiento del e-commerce y de todo lo que está sucediendo. Digamos que la parte más vulnerable es el usuario final y ahí tenemos que tener efectivamente un hilo delgado de cómo trabajar muy bien todos estos eventos. Esa cantidad de datos es impresionante. Otro reto fundamental. Ya no estamos hablando de eventos como hacíamos anteriormente, de hacer ejercicios de evaluación de logs. Hoy estamos hablando de lagos de datos completos. Hoy el reto es que las herramientas que necesitamos hoy no pueden ser las típicas analizadoras que teníamos antes. Hoy tenemos grandes volúmenes, hoy podemos hablar del lago de datos de la ciberseguridad perfectamente, y de allí tenemos grandes cosas por encontrar, por identificar. Otro reto gigante, ya siempre hemos hablado de la red, pero hoy estamos hablando ya no de la red, sino del océano, el océano completo de la organización. Hoy las organizaciones somos unos océanos, ya las redes, la interconexión, las nubes, y darle seguridad a ese océano que es nuestra corporación se volvió un reto impresionante. Ya la red está conectada por puntos donde si no tenemos precisamente esos puntos de visibilidad, donde no tengamos las herramientas que nos dan ese foco sobre qué está pasando en cada punto de entrada a nuestra red corporativa, a nuestra red de datos, a través de todos los servicios que consumimos y que consumen otros de nosotros, pues entonces ahí vamos a perder toda la oportunidad de dar un ejercicio favorable desde la seguridad. Creo que nosotros hemos hecho esfuerzos muy importantes, igual que muchos de los colegas han mencionado, hemos hecho grandes avances en temas de RPA. Estamos haciendo hoy ya automatización de algunos procesos que son fundamentales en ese monitoreo y que si lo hiciéramos a mano seguramente no seríamos oportunos en encontrar los resultados. La inteligencia artificial está jugando un papel muy importante también. El tema de correlacionar a través de inteligencia artificial ese conocimiento que se adquiere desde tantas fuentes y desde tantas infraestructuras que están protegiendo nuestra red. Y no solamente esas, sino también los eventos que nacen desde la misma operación, pues nos enriquecen muchísimo el ejercicio y nos dan una visibilidad diferente. Yo creo que es ponerse unas gafas distintas, que seguramente si no tuviéramos esas gafas, no veríamos lo que está pasando en esa otra dimensión. Y ahí estamos haciendo unos esfuerzos importantes de aprovechar esas capacidades. Hay un ejercicio muy bonito que está pasando hoy, y es que desde los recursos humanos, alguno de los compañeros lo mencionaba, y también desde el manejo de la cadena de abastecimiento, desde los proveedores y desde todos esos aliados estratégicos, existe hoy ya la necesidad de celebrar acuerdos y contratos virtuales, de hacer un ejercicio donde ya no se puede hacer la cita para la firma de contratos de manera física como tradicionalmente los hacíamos, y ahora los retos es cómo estamos entregándole valor a las áreas de recursos humanos desde el proceso mismo de la vinculación, desde el proceso mismo de la cercanía, para generar confianza en esos acuerdos y que sean válidos, sobre todo, que no sea simplemente un acto protocolario que después no tenga fundamento jurídico y que nos vaya a generar un inconveniente. Entonces, son esfuerzos grandes, importantes, estamos haciendo unas cosas bastante importantes para nuestra industria y pues bueno, ahí están los retos, tenemos que seguir trabajando. Claro, muy interesante el tema de inteligencia artificial para ese reto del monitoreo. Yo creo que nosotros lo hemos vivido, nosotros pues hemos, digamos, administrado todos los CIEM que hay prácticamente relevantes en la industria, y la gran conclusión de nosotros fue, si aplicamos Big Data y analítica pura, incluso hasta nos puede dar mejores resultados
que utilizar los propios CIEM. Muy disruptivo, muy diferente, pero precisamente son las oportunidades que nos da hoy en día, digamos, estas tecnologías para pensar diferente y probar, ¿no? Claro, con calma y bien hecho, pero que es muy interesante. Y bueno, para cerrar lo que ha sido este panel, pues digamos que cerramos ahí con broche de oro con Eric. Digamos, yo sé que digamos, no solo tienes esa visión, pues, digamos, técnica, sino, evidentemente, pues, digamos, de todo este gremio, pero digamos que en estas conversaciones y todo lo que has visto, ¿qué nos podrías aportar desde esa arista? Bueno, muchas gracias, Andrés. El tema, sin duda alguna, denota un gran interés porque la tecnología trae algunos atributos de seguridad técnica que se pueden aprovechar de una manera completa para mitigar riesgos. Un ejemplo de eso, pues ustedes hablaban del tema de inteligencia artificial alrededor de lo que es el monitoreo de riesgos y demás, pero hay tecnologías que hoy en día ofrecen atributos de manera directa que antes requerían, por ejemplo, la intervención de terceros de confianza para que se lograran desarrollar. Un ejemplo de eso es blockchain. El blockchain, digámoslo así, normalmente la gente lo asocia a uno de sus primeros usos o el uso más maduro, que es el de los criptoactivos. E inmediatamente entra todo el mundo en pánico, ¿no? Por la fricción que existe con algunas autoridades monetarias, con autoridades del sistema financiero, y se nos olvida que blockchain pues tiene otros usos alternativos, como por ejemplo el uso de las cadenas de bloque para temas de almacenamiento, para desarrollo de contratos inteligentes, e incluso para temas de identidad y autenticación electrónica, donde normalmente nosotros nos hemos acostumbrado al paradigma de la firma digital, que ha sido muy desarrollado en las legislaciones de los diferentes países, en toda Latinoamérica, incluso en algunos donde la legislación es más reciente. Se está hablando ahorita mismo de la firma digital sustentada en PKI, donde es necesario la intervención de un proveedor de servicios de certificación, y uno ve cómo blockchain, que pues, a través de la estructura de la cadena de bloques, desarrollando operaciones peer-to-peer, en bases de datos centralizadas y logrando que los eslabones sean básicamente desarrollados a partir de criptografía simétrica, desarrolla ya atributos como son autenticidad, integridad, disponibilidad e inmutabilidad de las operaciones. Atributos que no hacen necesaria la intervención de terceros de confianza, con lo cual se pueden reducir costos transaccionales, se pueden ser incluso más eficientes desde el punto de vista operacional. Y ese tipo de cosas, digámoslo así, muchas veces chocan con lo que son habilitantes normativos en cada una de nuestras naciones, ¿no? Entonces aquí todavía le dicen a uno, no, es que la única firma electrónica que se encuentra validada en Colombia es la firma digital, cosas que son absolutamente, pues eso es una mentira. Hoy en día, incluso desde el año 2012, acá en Colombia, las firmas electrónicas que no están sustentadas en certificados de firma digital son completamente válidas. Pero incluso más allá de eso, si uno dijera que no, es que el tercero de confianza, en este caso las entidades de certificación, son las que permiten mitigar o eliminar de manera satisfactoria los riesgos de la comunicación electrónica, de la información electrónica, eso tampoco es cierto. En la medida en que blockchain, que se puede desarrollar pues, como sin necesidad de la intervención de un tercero, te garantiza de manera automática esos atributos. Entonces, digámoslo así, yo creo que estamos en un punto donde desde el punto de vista de una línea de tiempo, hay tecnologías que están más, digámoslo así, alejadas, hacia las que vamos, computación cognitiva, realidad aumentada, todo lo que tiene que ver seguramente con computación cuántica, un poquito más cerca, todo lo que es los temas de, digámoslo así, Big Data, lo que puede llegar a ser el desarrollo de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, perdón, y un poco más cercano a nosotros, tecnologías como blockchain, que pues es cierto, el uso más maduro en el mercado sigue siendo el tema cripto, pero tiene usos alternativos que pueden derivar atributos de seguridad técnica, jurídica y operacional que deberán ser, digámoslo así, aprovechados. En FinTech, y esto es importante decirlo, a través de la unión de tecnologías como puede ser Big Data, inteligencia artificial y temas
pues, básicos en la analítica de datos, ya se pueden lograr scoring de crédito en 17 segundos. Es decir, yo puedo determinar que el señor Andrés Galindo tiene tal cupo o tal capacidad de endeudamiento, y eso es algo que es distinto en el fintech. Mientras que en un banco a ti te dicen, sí, ya te tenemos lo tuyo, yo creo que de pronto en unas 12 horas sabemos cuál es tu cupo de crédito, o en una horita. En una fintech, combinando tecnología y logrando acceder de una manera interoperable a diferentes datos del cliente, se podría lograr un scoring de crédito en 17 segundos, lo cual es realmente muy interesante desde el punto de vista de la eficiencia en el acceso a los servicios financieros. Entonces, la tecnología es el sustrato básico de nuestra innovación y de la transformación de los modelos de negocio de la tecnología financiera. Bueno, pues digamos que ese enfoque visual abre incluso unas discusiones y esa gran oportunidad de lo que se puede innovar, y lo de siempre, si la regulación lo permite, pues uno podría, digamos, ser muy disruptivo y cambiar mucho la dinámica de cómo se logran hacer las cosas para que incluso sean más seguras. Yo creo que el tema de blockchain, pues digamos que tocaste, es un gran ejemplo, especialmente en el sector financiero, y que incluso, pues entiendo, venían haciendo algún tipo de piloto en el Banco de la República, y también pues lo que estaba pasando en la Bolsa de Chile sobre estos temas. El tema también, digamos, como para el cierre, que no tocamos, pero que quiero dejar ahí en el aire, es que en otra de las charlas, precisamente este evento, Gartner dice que una de las 10 recomendaciones más importantes de proyectos para este año es asegurar la inteligencia artificial. Y es que, por ejemplo, blockchain y todas estas cosas, podemos, digamos, como crear muchos temas. Por ejemplo, en blockchain pues está abierto, pero tú haces un desarrollo. Y si ese desarrollo no está seguro, pues al final estás entregando muchas datas y muchos temas de core del negocio que luego puede ser usado. Pues lo que le pasó a los ataques, por ejemplo, en Corea del Sur, de estas compañías, digamos, de trading de blockchain. Y uno a veces se pone a pensar, toca hacerlo de inteligencia artificial y todos estamos metiendo el core del negocio ahí. ¿Y usted cómo asegura eso? ¿Quién lo está asegurando? Siquiera están invitando al de riesgos, al de ciberseguridad. Entonces es muy importante también que incluso estas cosas disruptivas requieren tener un guardián, o por lo menos un visor de lo que está pasando, qué decir del cloud. Y yo creo que nos dieron muchos ejemplos que en este espacio, digamos, de conclusión, podemos ver algunos aprendizajes. Primero, la ciberseguridad, más que sea, pues digamos, lo fundamental en la transformación digital, no lo es, pero sí juega un rol muy relevante. Es uno de sus pilares. Y así como tenemos que ser justos en que no es todo, es muy relevante y sí se tiene que trabajar allí. Que no nos pase lo de Zoom, que no nos pase lo de Facebook, que cuando ya somos grandes, digamos, tenemos entonces problemas grandes, digamos que sucesivamente con privacidad y ciberseguridad. Que sí es relevante para todos los sectores. Acá tenemos sectores completamente diferentes, incluso unos muy físicos, y todos necesitamos la ciberseguridad y especialmente el aprovechar la transformación digital. Y cuando nos movemos hacia los temas de conclusiones de este segundo tema, de qué tanto deberíamos estar aplicando esto, pues hay un mar, solo en este panel, hay un mar de opciones que se plantearon, que podrían ser disruptivos en cada una de las compañías de América Latina en los diferentes países. Pero estamos observándolo, estamos haciendo pilotos, estamos realmente con un departamento de I+D en ciberseguridad. Yo sé que el I+D es prácticamente una cualidad de la ciberseguridad, pero pareciera que hay tantas oportunidades que se pueden solventar que tal vez invertir un poco en eso podría ser interesante. Y es parte de esas reflexiones que simplemente escuchándolos, yo creo que nos queda. Nosotros como oferentes, pues somos un hijo de la transformación digital. Y como yo le digo a muchos clientes, pues ¿cómo yo le voy a vender, asegurar la transformación digital si yo ni siquiera la he hecho? Entonces digamos que por eso sabemos del poder de esto, porque inteligencia artificial, RPA, Big Data
y otras tecnologías son parte de nuestro tema nativo, ¿sí? Y creo que ustedes nos dan unos ejemplos muy interesantes para que si por alguna razón no estamos adaptando tantos casos de uso que os mostré o que nos estuvieran compartiendo, lo hagamos urgentemente, porque tenemos que aprovechar lo mejor de la tecnología para solventar los problemas que no nos permiten hoy cerrar los incendios. Y ese a veces es el gran problema de las personas de ciberseguridad. Estamos en tantos temas que estos incendios no nos permiten pensar. Y eso no puede pasar. Tenemos que hacer ese esfuerzo para ir más allá. De verdad que muchas gracias a cada uno de los participantes. Creo que nos dejan grandes enseñanzas. Nos pasamos un poco, pero fue excelente el nivel de conversación. Digamos, la riqueza de los países y la riqueza de los roles y la riqueza de los sectores generó, digamos, que este panel de lujo. Y solo tengo agradecimientos. Si quieren decir algo muy corto y rápido cada uno para cerrar el panel, con todo el gusto, o si quieren dar algún mensaje. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y un abrazo a todos los copanelistas, y muchas gracias a los que nos están viendo. Andrés, mil gracias y igualmente un saludo para todos. Fue un placer estar acá. Mil gracias, Andrés, mil gracias, Dewar. Bueno, yo quisiera cerrar con un par de puntos rápidamente. Nosotros como compañía, una de las cosas importantes que vimos en todo este proceso es la necesidad interna del negocio, debe existir, ¿sí? Tiene que haber una cultura de adopción del cambio, tenés que tener claro los resultados que necesitas, y algo bien importante que nos caracteriza a nosotros es qué calidad de vida le vas a dar a tus empleados. En la parte de ciberseguridad, yo debo de recalcar que es importante que se incluya en el diseño de ciberseguridad todo el tema de transformación digital. Si tú no lo incluyes, alguien más lo va a incluir. El tema de certificación de tu personal debe estar capacitado para poder enfrentar estos retos. Debes de ser súper exigente con el tema de seguridad con tus proveedores, con tus fabricantes. Tienes que tener un tema perdón que insista en esto, el tema de gestión de incidentes de ciberseguridad. Aquí es donde converge todo. Móntate en el barco, toma en cuenta que para el 2021 vamos a tener un poco más de 30,000 millones de equipos conectados al Internet. Así que, de nuevo, gracias por la invitación. Vale, muchas gracias. También, Andrés, muchísimas gracias. Sí, también quería comentar algo muy breve. Como dije al principio, y creo que todos también coinciden, todo aquello que el negocio haya habilitado digitalmente es susceptible de ataque. Puede afectar las operaciones del negocio, y si no se cuenta con un programa de ciberseguridad, pues los resultados pueden ser catastróficos. El otro punto, pues, tiene relación con la resiliencia operacional y tecnológica. Esta se logra, pues, abordando desde la primera etapa de la transformación, y se afianza mucho más cuando la ciberseguridad es parte natural de la cultura operacional. Esto es algo que es un poco difícil manejarlo, lograrlo en las distintas empresas, pero digamos que esa es una de las premisas, o una, ¿cómo se llama?, de los desafíos que tenemos las personas que trabajamos en seguridad. Y por último, tener presente que ciberseguridad tiene muchas aristas, por lo tanto no puede ser manejada de manera aislada. Se logra bajo un esquema colaborativo. Sí o sí se debe complementar con servicios de seguridad de terceros. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, y disfruten el resto de la jornada. Gracias. 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 Agradecemos a nuestros panelistas por la participación y por tanto contenido de valor.